Narcisismo y psicopatía. La mente detrás de la máscara. Hay personas que no son como aparentan. Personas que pueden sonreír, hablar bien, parecer seguras, incluso parecer encantadoras. Pero detrás de esa imagen hay algo diferente, algo frío, algo calculador, algo que no funciona como la mayoría. Y lo más peligroso no es que existan, es que muchas veces no sabes que estás frente a una de ellas. Hoy vamos a hablar de dos de los perfiles psicológicos más incomprendidos y al mismo tiempo más peligrosos: el narcisismo y la psicopatía. Primera verdad incómoda. Antes de entrar en definiciones, hay algo que debes entender. No todo narcisista es un psicópata, y no todo psicópata es evidente. De hecho, muchos pasan desapercibidos, porque no encajan con la imagen que la mayoría tiene en la cabeza. No son necesariamente violentos. No siempre son extremos. Muchos funcionan perfectamente en la sociedad. Trabajan, se relacionan, conviven, pero piensan diferente, sienten diferente y actúan desde un lugar completamente distinto. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo no es solo ego. No es solo alguien que se quiere mucho. Es algo más profundo. En psicología se conoce como el Narcissistic Personality Disorder. Pero más allá de la etiqueta clínica, es un patrón mental, una forma de ver el mundo. La base del narcisismo: una necesidad constante de validación, de admiración, de sentirse superior. Pero aquí está lo interesante. Esa aparente seguridad muchas veces oculta lo contrario: inseguridad profunda, vacío interno, necesidad de confirmación externa. ¿Cómo se desarrolla? El narcisismo no aparece de la nada. Se construye. Puede venir de dos extremos: exceso de validación, eres perfecto, eres mejor que todos. Falta de validación, necesidad de compensar un vacío. Ambos caminos llevan a lo mismo: una identidad dependiente de cómo los demás reaccionan. ¿Cómo piensa un narcisista? El mundo gira en torno a él. Las relaciones son herramientas. Las personas son medios. No ve a otros como iguales, sino como extensiones de sí mismo, o como recursos. Patrones clave del narcisismo. 1. Necesidad constante de admiración. Siempre busca validación. 2. Falta de empatía. Le cuesta realmente conectar con lo que sienten otros. 3. Sentido de superioridad. Se percibe por encima. 4. Sensibilidad extrema a la crítica. Aunque parezca seguro, no tolera ser cuestionado. 5. Manipulación emocional. Utiliza a otros para mantener su imagen. ¿Qué es la psicopatía? Aquí entramos en algo más profundo, más frío, más estructural. La psicopatía está asociada con rasgos de la Antisocial Personality Disorder. Pero no se trata solo de comportamiento antisocial. Se trata de una forma distinta de procesar emociones. La base de la psicopatía: baja o nula empatía emocional, falta de culpa, falta de remordimiento, capacidad de actuar sin peso emocional. Como piensa un psicópata: de forma lógica, fría, calculadora. No se deja llevar por emociones como culpa o miedo de la misma manera. Y eso le da una ventaja: puede hacer cosas que otros no harían, sin conflicto interno. Pero aquí está lo importante: no todos los psicópatas son criminales. Muchos están integrados en la sociedad, en negocios, en liderazgo, en posiciones de poder, porque su forma de pensar puede ser funcional en ciertos entornos. Diferencia clave entre narcisista y psicópata: narcisista necesita validación. Psicópata no la necesita. Narcisista reacciona emocionalmente. Psicópata actúa estratégicamente. Narcisista busca admiración. Psicópata busca control. Donde se cruzan, ambos pueden manipular. Ambos pueden usar a otros. Ambos pueden parecer encantadores al inicio, pero las razones son diferentes. El encanto inicial. Este es uno de los puntos más peligrosos.
Ambos perfiles pueden ser extremadamente carismáticos. Saben qué decir, cómo actuar, cómo conectar, pero no es conexión real. Es lectura. Observan, analizan y se adaptan. ¿Por qué es tan difícil detectarlos? Porque no empiezan mostrando lo negativo. Empiezan mostrando lo que quieres ver. Te hacen sentir especial, entendido, validado. Y cuando bajas la guardia, empiezan a mostrar su verdadero patrón. El error más común: pensar que puedes cambiarlos, que con suficiente comprensión van a cambiar. Pero estos patrones no funcionan así. No es falta de información, es estructura mental. Ahora ya entiendes algo importante. No se trata solo de identificar etiquetas. Se trata de reconocer patrones, formas de pensar, formas de actuar. Porque en la vida real, no vienen con un letrero que diga quiénes son. Se revelan en su comportamiento, en su consistencia, en cómo te hacen sentir, cómo operan y cómo protegerte. Hay algo que cambia completamente cuando entiendes esto. Dejas de ver personas y empiezas a ver patrones. Empiezas a notar que ciertas actitudes no son casualidad, no son errores, son estrategias. Y lo más inquietante es que muchas veces ya las viviste, pero no sabías cómo nombrarlas. Hoy vamos a ir directo a eso, a cómo operan en la vida real, a cómo detectarlo sin que sea evidente, y a cómo protegerte sin caer en su juego. El patrón completo, ciclo de manipulación, tanto en el narcisismo como en la psicopatía. Existe un ciclo. No ocurre al azar. Se repite. Y si lo entiendes, puedes verlo antes de que sea tarde. Fase 1. Idealización. Aquí todo empieza perfecto. Atención. Validación. Interés. Conexión rápida. Te hacen sentir único. Especial. Diferente a los demás. Pero esto no es conexión real. Es estrategia. Están creando un vínculo rápido. Fase 2. Devaluación. Cuando ya hay conexión, todo cambia. Empiezan las críticas, la distancia, la frialdad, las inconsistencias. Y aquí ocurre algo psicológico fuerte. Tú intentas volver a la versión inicial. Te esfuerzas más. Das más. Te involucras más. Fase 3. Control. Aquí ya no necesitan impresionarte. Necesitan mantenerte. Usan culpa, confusión, dependencia. Y en este punto, muchas personas ya están emocionalmente atrapadas. Señales avanzadas que casi nadie ve. Aquí es donde empieza lo interesante. Estas no son señales obvias. Son sutiles. Pero cuando las ves, todo cambia. 1. Escuchan para usar, no para entender. Cuando hablas, parecen atentos, pero no están conectando. Están recolectando información. Tus inseguridades, tus miedos, tus deseos. Y luego, lo usan. 2. Imitan tu personalidad. Al inicio parecen muy similares a ti. Mismos gustos, mismos pensamientos, mismas ideas. Pero no es coincidencia. Es adaptación. Crean una falsa compatibilidad. 3. Te hacen sentir que todo es tu culpa, incluso cuando no lo es. Cambian el enfoque. Desvían la responsabilidad. Y terminas cuestionándote a ti mismo. 4. Son extremadamente calmados cuando deberían mostrar emoción. Aquí entra más la psicopatía. Situaciones donde alguien normal reaccionaría. Ellos no. Se mantienen fríos, controlados, distantes. Y eso no es fortaleza. Es desconexión emocional. 5. Nunca son lo que parecen todo el tiempo. Inconsistencia. Un día son una cosa, otro día otra completamente distinta. Y esa falta de coherencia no es casual. Es control. Como manipulan paso a paso. Esto es clave, porque cuando entiendes el proceso, puedes detenerlo. Paso 1. Crean conexión. Te hacen sentir especial. Paso 2. Generan dependencia. Validación y retiro de atención.
Paso 3. Introducen confusión. Gaslighting. Cambios de narrativa. Paso 4. Controlan emocionalmente. Culpa. Miedo. Inseguridad. Paso 5. Te hacen dudar de ti. Y aquí es donde ganan. ¿Por qué es tan difícil salir? Porque no parece manipulación. Parece historia. Parece vínculo. Parece conexión. Pero en realidad, es un patrón. Y cuando estás dentro, lo ves emocionalmente, no racionalmente. Como protegerte, lo más importante. Aquí está el verdadero poder. 1. Observa más de lo que escuchas. Las palabras engañan. El comportamiento no. 2. No te dejes llevar por el inicio. Lo importante no es cómo empieza, es cómo se mantiene. 3. Confía en lo que sientes. Si algo no encaja, obsérvalo. No lo ignores. 4. Pon límites temprano. Y observa la reacción. Eso te dirá todo. 5. No intentes cambiarlos. Este es el error más común. No es tu responsabilidad. Una verdad incómoda final. Estas personas no siempre se ven como villanos. A veces se ven como aliados. Como parejas. Como amigos. Por eso es tan importante entender los patrones. Ahora ya no ves lo mismo. Ahora notas cosas diferentes. Ahora entiendes dinámicas que antes parecían normales. Y eso cambia todo. Porque el objetivo no es desconfiar de todos. Es dejar de ser vulnerable a quien no merece tu confianza.